Una persona pregunta que si puede hacer matzot, tomar la harina comercial que se vende y utilizar implementos nuevos en su casa o cacherizados ya para Pesaj y elaborar, ¿verdad? Una matzá, tortillas con harina, agua, cuidar que no esté 18 minutos, que la masa no leude 18 minutos, ¿eso se puede o no se puede? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es, si una persona en Pesaj, si puede comer cordero o no puede comer cordero, si es bueno, si no es bueno en Pesaj. ¿Ok? Y la tercera pregunta es si puede hacer el vino o el jugo de uva para Pesaj. Entonces vamos con la primera pregunta. La primera pregunta, Rabotai, la respuesta sencilla, peshutá, es no, no se puede. ¿Por qué? Porque el trigo con la que se elabora para las matzot tiene que ser cuidado desde ¿qué? Desde la cosecha misma, que no entre en contacto con el agua, cuando ya se cosechó, mejor dicho, que no entre en contacto en ningún momento con el agua para que entre en proceso, no llegue a haber un proceso de fermentación. Entonces, la harina que se vende comercialmente en todo lugar es que es hametz, puro. Toda esa harina ya es hametz. Ahora, vino uno y dijo, bueno, pero si yo lo hago con harina de matzá, yo voy a tomar harina de matzá y voy a hacer una matzá. En realidad la harina de matzá no es harina. La harina de matzá son matzot ya molidas muy finamente y le llaman harina, pero eso no es una harina, son matzot molidas muy fin. Entonces la respuesta es que no, y si llega a elaborar algo así, eso que llama matzah en realidad tiene levadura, tiene hametz, 100%. Ahora, la segunda pregunta de lo del cordero, siempre preguntan esto. La ofrenda de Pesaj consistía en un cordero en la época del templo. Entonces, muchos poskim modernos, no tan modernos, inclusive desde la Edad Media hay un madloket, dicen que no es correcto comer cordero en Pesaj. ¿Sabes por qué? Porque se parece como si la persona estuviera evocando o estuviera diciendo que esa es la ofrenda de Pesaj. Y en realidad esa no es la ofrenda de Pesaj. Porque para que se llame el cordero que fue traducido como pascual, tiene que haber sido sacrificado en el templo por los Kohanim, en el patio del templo. No estamos en Israel, no hay Kohanim en estado de pureza y por supuesto no hay templo. Entonces muchos poskim prohíben la consumición de cordero en Pesaj para que la gente no llegue a confundirse. Entre eso Rabbi de Yosef, él trae una respuesta muy larga. Otros, todo el mundo ashkenazí dice, no hay problema. Todo el mundo sabe que no es de que esto no estamos hablando del cordero de Pesaj. Aunque la persona come cordero, no estamos hablando del cordero de Pesaj. Pero para que se llame cordero de Pesaj, nuevamente, tiene que ser sacrificado en el templo, en el patio del templo, por Kohanim, en estado de pureza. Y todo el mundo sabe que hoy en día no hay eso. Entonces, quien tiene costumbre, tiene que apoyarse. Quien no tiene costumbre, lo mejor es que no lo haga. ¿Okay? Para evitar, y sobre todo ese faradí menos, para evitar confusión y que la gente llegue a pensar. Y también hay mucha gente que como no se la alajá dice, pero la alajá dice que no es bueno comer, ustedes porque hacen evitar situaciones. Lo último del vino, del jugo de uva, sí, esto se puede hacer, esto es permitido elaborarlo, pero hay que tener la precaución de que cuando se vaya a elaborar, si vas a hacer el jugo que vayas a elaborar, tiene que tener la precaución de que todos los elementos y todos los ingredientes sean kasher para Pesaj. La uva lavada, todo lo demás, el azúcar que se utiliza, se le va a añadir azúcar y los elementos, los recipientes, las ollas, donde vas a cocinar, donde va la licuadora, como lo vayas a hacer, si lo vas a cernir o a colar, todo eso tiene que ser kasher para Pesaj. Si no es kasher para Pesaj, entonces hay un problema. Ya este jugo no se puede utilizar en Pesaj. Pero lo ideal, y esto es muy importante, en Pesaj, la gente tenemos que hacer esfuerzo. Las mitzvot, siempre hay una manera ideal de cumplirlas. Ustedes ven que en Pesaj hay matzá regular, la de caja, la de cuadrada, y hay matzá shmura, ¿okay? Que es cuidada. La matzá shmura es mucho más cara. ¿Pero por qué? Porque es abodat ya deshecha a mano, con una harina con mayor cuidado y tiene que ser hecha leshem mitzvah, main shelanu. Hay muchas alajot que hay que conocer para que eso se pueda hacer así shmurá. Por eso es que es costoso. No la puede elaborar un no judío, muchas cosas. Entonces la manera ideal de cumplir la mitzvah de matzah es con matzah shemurá. Igual el vino, el mejor vino para consumir, para cumplir las mitzvot de las 4 copas en Pesaj es con vino tinto, ¿okay? Sin azúcar, lo mebushal. Ahora, el problema con el vino lo mebushal es que un no judío no puede manipularlo.
Y además, si en la elaboración de ese vino había no judíos, es un problema grandísimo, que se llama Yain Nesach. Por eso, sospecha, sí. Por eso es tan importante que si lo vas a hacer, tener mucho cuidado y conseguir un vino que tenga una ashgaha importante, reconocida, algo que tenga, si es lo mebushal. El lo mebushal es más fácil y lo puede servir el no judío, por ejemplo, y que sea vino. ¿Por qué? Porque esos vinos que son dulces, como Manischewitz y similares, según los poskim sefaradim, para nosotros, la verajá de eso es sheakol. ¿Ok? Porque tiene la cantidad de agua que tiene, hace que la verajá sea sheakol. Tiene más agua, más azúcar que zumo de uva. Entonces, por eso preferimos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en Pesach cumplimos tratamos de hacer. Pesach es la fiesta de las Humrot. ¿Qué es la Humra? La Humra es la opinión, seguir la opinión más estricta en la halajá. Generalmente en el año, y sobre todo en estos lugares de la periferia, nosotros tenemos salidas para ciertas cosas que no son, pero en Pesach siempre buscamos seguir la opinión más estricta en todos los casos. En todos los casos. ¿Ok? Es lo ideal para cumplir la mitzvah. Por eso en Pesach, a diferencia de las demás fiestas, cuando estamos en una fiesta decimos Hag Sameach. ¿Verdad? Hag Sameach, en Sukkot. Pero en Pesach decimos Hag Pesach Kasher Sameach. Primero que sea Kasher y después que sea Sameach. Entonces hay que esforzarse para cumplir las mitzvot de la mejor forma posible. ¿Okay? Entonces hay muchas halajot que conocer, pero sobre todo esto, las matzot y el yain, correcto. Y si es ashkenazí, más complejo. ¿Okay? Porque hay gorbetz matzah, o sea, hay muchas cosas. Por ejemplo, remojar la matzah en agua, que la matzah le ha caído agua, o otro tipo hay varias halajot ahí y varias costumbres que es más complejo, la costumbre de quiniot, ¿okay? Es muy importante conocer eso, las halajot, para Hasbe Shalom no llegar a alguna situación que no sea correcta en Pesach, sino que vivir la fiesta kasher besamech. Por eso con tiempo estudiamos, repasamos las halajot. Entonces, esas tres halajot de la matzah, que es hametz. ¿Por qué? Porque alguien me mandó un video y me dijo, mire, rabino, están enseñando cómo hacer matzah en YouTube. Así, ¿y qué más enseñan en YouTube? No, eso es hametz, 100%, hametz gamur. El que hace eso no tiene ni idea de lo que está diciendo. Es una persona que desconoce totalmente. Pero como hay mucha información y la gente se confunde, es la realidad del mundo, ¿qué vamos a hacer? Lo del cordero, pues más lo que en los poskim. Y lo del vino, como ya expliqué, o el jugo de uva, se puede hacer. Entonces la persona tiene que esforzarse. ¿Verdad? Uno de los grandes problemas del ser judío, y no me refiero solamente a lo que harían a todos, es cumplir la mitzvot como tiene que ser. Y acá en la periferia del judaísmo, si nosotros vivimos lejos de las grandes comunidades judías, hay muchas cosas complejas, pero ahí es donde viene el esfuerzo y donde viene el amor que nosotros tenemos. Si vivíamos en Panamá o en México o en Estados Unidos, yo le digo, mira, vaya al supermercado y ya está todo kasher le pesa, compre todo y se acabó. Coge su cocina, échale agua caliente, echa aquí, compre todas tenga ollas nuevas y ya es kasher le pesa. Pero acá hay otra serie de complejidades que hay que entender y que hay que conocer para poder vivir la fiesta de una manera kasher. Será que tengamos todos la oportunidad de cumplir las mitzvot como tiene que ser, siempre con alegría, con bendición de salud, y que en mérito de esto merezcamos ver la llegada de Mashiach Tkenu, Bimera Beyamenu. Amén. Que Buen día para todos.